Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Ah, Estamos nuevamente después de algunos días de ausencia de estos estudios para proseguir con la lectura del Apocalipsis capítulo 15 en esta ocasión. Y vamos a estar mirándolo bajo el título Acontecimientos simultáneos. Dos acontecimientos que se encuentran descritos en el capítulo 15, aunque en esta ocasión solo vamos a mirar uno de ellos por causa del tiempo. Sepamos que las revelaciones del libro de Apocalipsis, aunque están descritas en diferentes capítulos, estas están entrelazadas entre sí, o muchas de ellas están entrelazadas entre sí, y en cada capítulo encontramos más de alguna revelación o acontecimientos que han de pasar, y en ocasiones estos acontecimientos son simultáneos unos con otros. Unos acontecen en el cielo y otros en la tierra, unos honrando al Creador del universo y otros bajo los juicios decretados a causa de la incredulidad y menosprecio a la palabra de Dios. Quizás usted ha escuchado que Dios no juzga a nadie y que nuestro Señor Jesucristo tampoco no juzga a nadie. Y en parte podemos decir, se tiene razón, ya que Dios entregó todo el juicio al Hijo. Pero el Hijo nos dice, yo no juzgo a nadie. La palabra que yo os he hablado, esta es la que os juzgará en el día postrero. De modo que será la palabra que habló nuestro Señor Jesucristo, a la cual no prestemos atención, la que hará que los juicios de Dios caigan sobre nosotros, ya que la palabra es la que nos protege o la que nos deja al descubierto. En el libro de Apocalipsis capítulo 15 vamos a mirar lo siguiente, vamos a leerlo en esta ocasión y vamos a mirarlo lo siguiente, lo que nos dice el verso 1, y quiero mencionar este verso 1 lo vamos a estudiar en la próxima clase juntamente con el verso 6 de este mismo capítulo, ya que están entrelazados. Y hoy nos vamos a enfocar en el verso 2. Capítulo 1 nos dice, verso 1 nos dice, capítulo 15 Apocalipsis: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Estas 7 plagas están descritas en el capítulo 16 de Apocalipsis, así que lo estaremos mirando más adelante. Hoy vamos a mirar en el texto 2 y a tratar de traer un poco de conocimiento acerca de lo que nos dice en este texto. Ya se ha mencionado en algunas otras clases, pero vamos a recordarlo ahora. Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ahora, muchos serán victoriosos sobre lo que hará esta bestia, que también se nos describió en el capítulo 13 de Apocalipsis, en el cual dice: vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, y hablamos acerca de ella y no nos vamos a entretener mucho en ello. Esta bestia tenía una de sus cabezas herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Así que esta bestia hizo maravillas y dejó a muchos boquiabierta, a todos, mayormente dice a toda la tierra. Es decir, fuimos maravillados al respecto, y muchos, dice la Escritura, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Sobre esta bestia es que muchos
habían alcanzado la victoria y estaban sobre ese mar de vidrio. ¿Sí? Ahora, las obras que ha de hacer esta bestia. Apocalipsis 13:6 dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Es decir, se encargará de negar al Dios Todopoderoso, y como dicen otras porciones, haciéndose pasar por Dios ella misma. ¿Sí? Hablará en contra de nuestro Señor Jesucristo y del templo de Dios en los cielos, en donde entró nuestro Señor Jesucristo como precursor para obrar la expiación de nuestros pecados con su sangre. ¿Sí? Hablará en contra de ello. ¿Sí? Y también hablará en contra de los que moran en los cielos, podemos decir, de los redimidos o aún de los ángeles. ¿Sí? Habrá quienes lo nieguen. También dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos, es decir, los santos son los que se han apartado de pecar, los que se han apartado de hacer obras justas, los que temen a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo y los guardan, los ponen por obra. Se le permitió hacer guerra contra ellos. En otras palabras, perseguirá a los cristianos o a todo aquel que crea en nuestro Señor Jesucristo. Y con todo dice, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Gobernará pues esta bestia en el mundo entero. ¿Sí? Algo similar a lo que el mundo espera hoy, un gobierno mundial. ¿Sí? Lo encabezará, por así decirlo, esta bestia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero se inclinarán ante ella. Y puedo decir, los que no tengan conocimiento de la Escritura. ¿Sí? Porque el que tiene conocimiento de la Escritura podrá abstenerse de ello cuando ésta se manifieste, pues sabrá y entenderá lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo al mismo diablo. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso lo entenderá el creyente y él se dará cuenta y adorará solamente a Dios. Por tanto, rehusará a adorar a esta bestia que ha de manifestarse en la tierra. ¿Sí? Y aquí nos dice en la revelación, si alguno tiene oído para oír, oiga. ¿Okay? Ahora, los que han de vencer sobre ella serán los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y para ser escritos en el libro de la vida del Cordero, es necesario reconocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Sí? Pero no solo eso, guardar sus mandamientos y seguirle, tal como en los mandamientos está descrito. A nuestro Señor Jesucristo, habiendo dado autoridad a los discípulos, hicieron milagros y obras durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y dijeron, viniendo a nuestro Señor, dice, volvieron los 70 en Lucas 10:17, con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Sí? Porque ciertamente aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo y guarda sus mandamientos, nos dicen otras porciones de la Escritura, que el maligno no le toca, porque somos guardados por la palabra de Dios. Así que dice aquí, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y eso nos dice la Escritura al respecto, cuando él fue desechado de los cielos. ¿Sí? Y nuestro Señor Jesucristo da autoridad al creyente y a los que creen en él. Dice aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no
os regocijéis, no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino más bien regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos. Así que hay que cerciorarnos de que nuestro nombre está escrito en el libro de los cielos y no envanecernos por lo que podamos hacer o la autoridad que Cristo nos haya dado, sino antes servir a Dios con humildad y agradecimiento todos los días de nuestra peregrinación por ese favor inmerecido que nos ha otorgado, de que en su sacrificio nuestros nombres sean inscritos en el libro de los cielos, o de que a través de su sacrificio nosotros tengamos entrada al reino de los cielos. Sobre todo, si le reconocemos. Ahora, prosiguiendo al respecto de esta bestia que ha de venir, también nos hace mención en el libro de Apocalipsis 13:11 respecto a ella. Y notemos que es un trabajo mutuo de las bestias para engañar a la humanidad, porque no solamente es una. La Escritura nos habla acerca de 3 bestias, es decir, 3 engañadores que han de manifestarse al mundo entero, y pudiera yo mencionarles una cuarta, que será la imagen que harán de esta bestia también. ¿Sí? Sería la cuarta, por así decirlo. Y aquí un pequeño paréntesis también para que usted tenga una idea, que el diablo simplemente es imitador. Nosotros tenemos al Creador del cielo, a Dios Padre, y lo estará tipificando una de estas bestias. Tenemos nosotros, por así decirlo, al Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que también lo estará representando o imitando una de estas bestias. Tenemos al Espíritu Santo, que Dios lo prometió, y una de estas bestias también lo estará representando. Y habrá una cuarta que pienso que hará la labor que hizo Juan el Bautista, precursor a nuestro Señor Jesucristo, que también fue manifestado. Si usted se da cuenta, son 4 la deidad, 4 que nos presentaron la deidad, o que nos presentan la deidad de nuestro Dios, y así 4 presentarán la deidad del adversario, o mejor dicho, el engaño del adversario a la humanidad. ¿Sí? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Sí? Es otra bestia, y también hace señales de tal manera que hace aún descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y no debemos dejarnos de maravillar por las obras espectaculares que van a realizar estas bestias. Después de todo, sepa que la Escritura nos dice en Tesalonicenses, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, por cuanto rehusaron creer a la verdad. ¿Sí? Por cuanto rehusaron a creer que Jesucristo ha de levantar a sus santos en las nubes, en lo que es considerado como el rapto. Cuando esto suceda, este poder engañoso se hará manifiesto en la tierra para engañar a aquellos que rehusaron a creer a la verdad. Así que consideremos y examinémonos a nosotros mismos para que no seamos condenados. ¿Estamos creyendo en la palabra de Dios? ¿La ponemos en práctica? ¿O la estamos desechando, ignorándola o pasando por alto? Prosiguiendo con la lectura acerca de esta bestia, en el capítulo 13, verso 14 dice: engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Una imagen. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Sobre ellos, a aquellos que estarán sobre el mar de cristal o el mar de vidrio, según la visión,
a ellos, la imagen intentará quitarles la vida o les quitará la vida. Pero hay que tener esto en cuenta. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo y perder su alma? Porque el alma es lo que realmente vale delante de la presencia de Dios, ¿sí? Y Él nos dijo: podrán matar el cuerpo. Nuestro Señor Jesucristo dijo: podrán matar el cuerpo, pero al alma no pueden hacer. Así que temed a aquel que puede destruir al cuerpo y al alma en el infierno. Porque después de todo, el alma, al salir de nuestro cuerpo, Dios la revestirá con un cuerpo incorruptible. Y esa es la esperanza del creyente. El cuerpo volverá a la tierra, ¿sí? Y esta imagen nos dice: hará matar a aquel que no la adore, ni a ella ni a la bestia, ¿sí? Y note: y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que ejercerá una autoridad, puedo decirles, mundial sobre toda la humanidad, ¿sí? Pero tristemente hay un final catastrófico para aquellos que adoran a la bestia y a su imagen. Y también nos lo dice la Escritura, para que no vivamos en ignorancia y que por lo menos reflexionemos en estas cosas y prestemos atención al beneficio que tendrán los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador, en los que creen a Dios, que ha dado a su Hijo para ejercer nuestra salvación. De estas cosas nos librará el Señor si confiamos en Él. Apocalipsis 14:9 nos dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. No tendrán reposo. Por tanto, hay que rehusar como pueblo creyente a esta imagen. Y puedo decirles, muchos de los que creen en nuestro Señor Jesucristo, y que lo miramos en la clase pasada, vivirán como las vírgenes insensatas, no preparadas para el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo, se quedarán, ¿sí? Muchos serán golpeados, pero no negarán a aquel que los amó, ¿sí? Y rehusarán obtener esta marca. Por tanto, ellos serán victoriosos sobre esta bestia, que nos dice en Apocalipsis 15:2: y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia de su imagen, sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre. Estos que alcanzan la victoria estarán de pie delante de Dios, ¿sí? Sobre un mar de vidrio, y con arpas cantando a Dios. Ahora, Apocalipsis 12:11 nos dice la manera en que vencen estos a esta bestia. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, porque es la sangre de nuestro Señor Jesucristo la que otorga la victoria al creyente sobre todas las cosas, y también por medio de la palabra y el testimonio de ellos, porque la palabra es luz, la palabra es lámpara, la palabra es escudo. Pues ella nos protege, ¿sí? Si ponemos en práctica y tenemos confianza en ella. Pero no solo eso, sino que también menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y como mirábamos en la clase pasada, aquella joven que esperaba al esposo, pero por no abrirle la puerta
el esposo pasó de largo. Cuando ella se levantó y abrió, dice, salió para buscar a su esposo, lo encontraron los guardias, le golpearon, le quitaron su manto, le torturaron, en pocas palabras. Eso es lo que hará la bestia con los que se queden en el día del rapto. ¿Sí? Y la escritura es clara al decirnos estas cosas. ¿Sí? Apocalipsis 15:3 proseguimos. Estos que estaban sobre el mar de vidrio con arpas de Dios, nos dice verso 3, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. De esa manera ellos cantarán un cántico de agradecimiento por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo para librarnos del pecado. Ciertamente, Moisés con el pueblo de Israel cantaron un cántico cuando Dios, o cuando siendo acorralados por los egipcios entre el mar y el pueblo egipcio, Dios les abrió el mar para que pasaran. Y nos dice, este cántico de Moisés está descrito en el libro de Éxodo 15:11, el cual resumí para que tengamos conocimiento de ello también, o hagamos memoria de ello aquellos que ya lo conocemos o lo que lo hemos leído. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Si bien el pueblo Egipto pensaba acabar con el pueblo de Israel, pero Dios no se lo permitió, porque aunque acorralados, Dios siempre tendrá una salida. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Porque la Escritura también nos hace mención acerca del pueblo creyente o acerca de aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice la Escritura, si alguno se levantare contra ti, lo hará sin mí, y yo te guardaré. Eso es lo que nos dice la Escritura. Todo lo que hace el hombre por el hombre está bajo el cuidado de Dios. Dios no pasa por alto las cosas que están aconteciendo al presente. En este cántico de liberación y agradecimiento prosiguen diciendo el pueblo de Israel, el enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Pero esto es lo que hizo Dios y lo reconoció el pueblo. Y usted también reconozca que Jesucristo hizo una obra maravillosa al someterse en obediencia al Padre para que nosotros no sufriéramos el castigo o la ira de Dios que sobre los desobedientes ha de derramarse. Con tan solo creer en Jesucristo somos librados. ¿Sí? Dice la Escritura, soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios? Si usted se da cuenta, hace preguntas. ¿Quién como tú? Y muchas de estas cosas nos pueden dejar a nosotros o nos pueden llevar a nosotros a reflexión. Cómo al peor de los pecadores Dios le otorga el perdón y no le cuenta sus malas obras cuando acude al arrepentimiento, cuando acude al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y muchos dirán, es injusto, pero Dios sabe que los juicios o
aquellos que estén bajo la ira de Dios, será interminable, y de esto a todos Dios quiere librar. Por tanto, aquel que acuda al perdón de Dios, aun siendo en el último momento y haya sido el peor de los pecadores, encuentra el perdón de Dios. Y nos lo dice la Escritura. Muchos se preguntarán por qué hizo tantos males y por qué Dios lo perdonó. No lo entenderemos, pero el Señor nos lo revelará en aquel tiempo. Con todo, sintamos compasión por el alma que ha de sufrir eternamente, y nosotros también ofrezcámosles el perdón que Cristo a nosotros nos ofrece. Extendiste tu diestra, los tragó, la tierra los tragó, perdón. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Y ciertamente a esa morada en los cielos Dios quiere llevar a todo aquel que crea en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay un tabernáculo en los cielos, y vemos, Apocalipsis 15 dice que nos dice: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y puedo decirles que de ese tabernáculo que está en los cielos, a Moisés le fue dado una visión, e hizo un tabernáculo similar en la tierra conforme al modelo que se le mostró en la visión. Nos lo dice la Escritura, ya lo hemos mirado en otras lecciones al respecto. ¿Sí? A ese tabernáculo que está en los cielos entró nuestro Señor Jesucristo para presentarse por nosotros ante Dios a través de su sacrificio. Y nos dice en Hebreos 9:11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. En el tabernáculo que está en los cielos fue donde entró nuestro Señor para expiar nuestro pecado. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. No entró en el tabernáculo que está en los cielos. ¿Sí? Porque no entró Cristo en el tabernáculo hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse por nosotros ante Dios. Hebreos 9:28 nos dice: Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Note cómo nos dice la Escritura al respecto. ¿Sí? Para llevar los pecados de muchos, no de todos, porque no todos le creerán, no todos le reconocerán. Habrá quienes se pierdan, pero no por voluntad de Dios, sino por su propio capricho, por no querer reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Usted reconozca a Cristo para que sea participante de esta salvación que Él mismo dice vendrá para salvar a los que le esperan. ¿Le estará usted esperando? Recuerde, Hebreos 10:14: porque con una sola ofrenda, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que creen en Él. Así que, hermanos, nos dice el apóstol Pablo, o el escritor del libro de Hebreos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él nos ha prometido que nos ha de salvar a través de su sacrificio, por medio de creer en Jesucristo.
considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, es decir, exhortándonos unos a otros y animándonos unos a otros cuando decaiga la fe de algunos, como nos dicen otras porciones de la Escritura, cuando alguno cayere, aquel que fuere fuerte, levantarle, sabiendo que aquel que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, nos dice la Escritura. Por tanto, cada uno de nosotros esforcémonos, como nos exhorta la Escritura, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, no dejando de congregarse en los lugares donde se les habla la palabra de Dios, en sus casas de oración o en sus iglesias conocidas, que reconozcan que Jesucristo es Señor y Salvador de sus vidas, en donde les enseñen porciones bíblicas y donde les exhorten a escudriñar la Escritura cada día, para que no se deje engañar por errores de predicadores, de maestros, de doctores, de sacerdotes que enseñan mentira, porque hay de todo. El adversario utiliza a toda la humanidad, si se deja, a fin de poner tropiezo al pueblo de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día de nuestro Señor Jesucristo, en que ha de levantar a su iglesia. Está cerca. Estemos preparados. Dios les bendiga ricamente. Espero que esta palabra llegue a sus corazones y edifique nuestras almas para salvación el día en que Cristo venga. Hasta la próxima.